Hola, bienvenidos al curso de Forma Arquitectónica 2 del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Martín. Vamos a empezar el curso con esta clase teórica que introduce uno de los temas principales sobre los que vamos a trabajar en este curso, que es el problema de la relación entre habitación y vivienda en la forma de vivienda colectiva. El curso de Forma Arquitectónica 2 define un tema que fundamentalmente establece continuidades con Forma Arquitectónica 1, que es la relación entre materia y geometría, es entender el problema de la forma en arquitectura como el campo de conocimiento teórico y práctico que establece relaciones entre los modos de representar, conceptualizar, abstraer y sobre todo relevar y a partir del registro imaginar la arquitectura, es decir, cómo construir de alguna manera esta imaginabilidad de la arquitectura a través de la representación y de las ideas, pero sobre todo prestando atención a cómo se establece en ese proceso la relación entre las ideas más abstractas, las traducciones más geométricas y los comportamientos materiales. Hemos transitado ya bastante intensamente el encuadre de ese problema en Forma Arquitectónica 1 y nos gustaría en este curso articular ese problema con las formas de habitar que emergen de ese enlace, es decir, cómo ese par de tensiones que de alguna manera pusimos en foco en el primer curso, lo podemos ahora extender o en todo caso articular con una tensión que fundamentalmente cómo emergen de esas atenciones formales formas de habitar y en todo caso cómo integrar a la reflexión formal las formas de habitar. Particularmente lo que además vamos a tratar de introducir es una atención sobre la vivienda colectiva que nos va a permitir abordar cierto problema superior de complejidad que nos interesa para un curso que de alguna manera los impulse a evolucionar los conocimientos que hemos tenido en el primer curso. Cuando digo un nivel superior de complejidad me refiero a lo que tiene que ver con cómo articular con ciertas atenciones las variaciones de escala, ¿no? ¿Cómo podemos dedicar este curso a entender que los problemas formales, los problemas organizativos, atraviesan la relación, la muy compleja relación que se establece en el trabajo de los arquitectos entre la habitación y la casa, o la vivienda, y la vivienda y el edificio, una vez que esto se establece en la lógica de la vivienda colectiva, como donde cada edificación supone la puesta en relación de un conjunto de viviendas, y además el edificio y el tejido urbano, es decir, cómo encontrar los modos de fortalecer nuestro conocimiento en el uso de la representación y en la conceptualización de la forma alrededor de estas relaciones entre escalas que básicamente nos permiten imaginar un problema central del trabajo de los arquitectos, que es cómo establecer la relación entre lo individual y lo colectivo, cómo favorecer la vida en sociedad. En este sentido, estas tres escalas las vamos a abordar con tres unidades temáticas. La primera se va a concentrar sobre el problema de la relación entre la habitación y la vivienda, la segunda entre la unidad de vivienda y el conjunto, y la tercera entre el conjunto y la ciudad. Progresivamente, la otra cosa que vamos a tratar de introducir como novedad, como una práctica más específica de este curso, es el empleo, la construcción de modelos analíticos, formales y proyectuales de modelado tridimensional a partir del uso de medios digitales y nos vamos a tratar de apoyar para eso en justamente lo que nos interesa, que es este trabajo de cómo poner en relación las cuestiones más contingentes, más concretas de la arquitectura, las cuestiones más estrictamente materiales, con los momentos más abstractos, más
más conceptuales, donde vamos a tratar de que el medio para producir esa relación sea, como venimos haciéndolo, la geometría fundamentalmente, y el modo de emplear a la geometría como ese canal para volver productiva la abstracción y el movimiento desde los pensamientos más generales, más conceptuales, a las manifestaciones más concretas. Pero esto nos expone, como les decía, a un problema que se constituye como una agenda muy específica de nuestro trabajo, que es cómo desarrollar estas herramientas para pensar la relación entre la forma en la que puede vivir cada uno de nosotros con la forma en la que podemos vivir como sociedad. Esto es un problema central para el presente. Me refiero particularmente incluso a todas las preguntas que se han radicalizado a partir de la emergencia sanitaria. Estamos bastante acostumbrados a reconocer que hay una serie de problemas graves con los que necesitamos convivir, que manifiestan problemas de discontinuidad del espacio y problemas de crisis de la función de la vivienda. Pareciera que el modo en el que una buena parte de la sociedad tiende a responder a ese problema es tomando distancia, ¿no? y que se van manifestando de alguna manera en estos escenarios de tensión sobre el uso del espacio y los modos de habitar, soluciones que promueven justamente la segregación, la discontinuidad. Pero ese problema podríamos ver cómo de alguna manera cada vez se radicaliza en los discursos y esta hipótesis de irse lejos se vuelve cada vez más extrema, hasta el punto que efectivamente se manifiesta en estas expresiones que podríamos entender que tienen que ver justamente con cómo la condición de supervivencia, por lo menos en estas figuras que todos podemos entender que adquieren por momentos carácter grotesco, se fundamentan en la diferencia económica y en la posibilidad de que en una teoría del sálvese quien pueda, cada uno pueda producir una situación de rescate personal en un colapso general. Sin embargo, lo que sabemos es que más allá de esos discursos que parecen promover una forma de desintegración de la hipótesis de vivir juntos, la población mundial tiende cada vez más a concentrarse en ciudades, es decir, necesita cohabitar en estas formas que hemos inventado y que son probablemente algunas de las más extraordinarias cosas que hemos inventado los humanos, las ciudades, y en estas formas de vivir juntos lo que aparece es la posibilidad justamente de que en la medida que nos agrupemos, compartamos servicios, recursos, servicios institucionales, determinemos nuestros modos de convivencia a partir de las leyes y de la política, tengamos chances de justamente emplear los recursos que el medio natural nos puede proveer de un modo más racional, más sostenible, y la vida se vuelva más factible para todos. Está muy claro, a partir del incremento de los estudios sobre cuestiones de sostenibilidad global, que necesitamos ciudades de media densidad para habitar y que la hipótesis de dispersarnos en el territorio es catastrófica. Nos demandaría a todos generar redes de servicio infinitas, insostenibles, carísimas, malgastar recursos energéticos al infinito, etc. Y que la única forma de volver sostenibles realmente nuestro modo de habitar este planeta, que sin ninguna duda es el que podemos habitar con mayor confort y alegría, la teoría de vivir en Marte es bastante deprimente, necesitamos entender cómo abordar el problema de vivir juntos. Esto supone un desafío que es que para nosotros, pero muy especialmente para ustedes, su trabajo profesional deberá
atravesar el desafío de cómo revertir estas muy críticas condiciones de habitación de, por ejemplo, el área metropolitana de Buenos Aires, donde si uno mapea la población residente en villas y asentamientos, en partidos y comunas, podemos reconocer no solo que hay una hipótesis de una expansión del área metropolitana en una tendencia a una suburbanización permanente que justamente vuelve insostenible la dinámica del área metropolitana, donde nunca alcanzan las provisiones de agua, las cloacas, los tendidos eléctricos, mucho menos el de gas, las rutas, los transportes, y que de alguna manera necesitamos empezar a pensar en el problema de la vivienda colectiva muy seriamente, muy intensamente, y tenemos que conformar conocimientos de mucha especificidad para abordar este problema. Esos conocimientos no son nuevos, requieren actualizarse, requieren que nosotros los pongamos a la orden del día, pero las ciudades de principio del siglo XX, de fin del siglo XIX, se enfrentaron muy seriamente al problema de la metropolitanización, particularmente en Europa, como efecto de las dinámicas de la revolución industrial y justamente del gran movimiento de población rural hacia las ciudades. La crisis provocada por los suburbios empobrecidos de las ciudades industriales de Gran Bretaña o de Alemania motivó un cambio enorme en la posición de nuestro campo de conocimiento, de la disciplina arquitectónica, que hasta finales del siglo XIX se dedicaba fundamentalmente a producir edificios institucionales, viviendas palaciegas, y que, como sabemos, hasta poco antes, hasta el siglo XVIII, se había dedicado casi exclusivamente a producir como campo de conocimiento templos, palacios y alguna cosa más. A partir de la Revolución Francesa empezó a abordar más decididamente el campo de la arquitectura, la idea de unas instituciones nuevas producidas por cambios políticos muy importantes en los fenómenos republicanos a partir de la Revolución Francesa justamente. Y para inicio del siglo XX, fin del siglo XIX, nos encontramos con la necesidad de que la arquitectura tome el desafío de repensar su función para resolver la vivienda colectiva, particularmente la vivienda popular. Esto constituye la clave del sentido de la arquitectura moderna, ¿no? y de alguna manera toda una serie de cambios cualitativos en el modo de pensar la función de la arquitectura, los modos de proyectar y la forma, que se vuelven todavía centrales para nuestra formación. En este sentido, uno de los principales problemas de este asunto es justamente entender como problema de forma al problema de la medida. Cómo pasar de una disciplina que se había preparado para proyectar palacios a una disciplina capaz de proyectar viviendas mínimas. ¿Por qué mínimas? Porque cualquier funcionario, como Alexander Klein, por ejemplo, trabajando en la Berlín de entreguerras, se encontraba con la necesidad de dar respuesta a muchísima demanda de vivienda con escasos recursos. Lo que es interesante para nosotros es que justamente el trabajo que hace Klein es un trabajo no económico, sino formal, en todo caso. Para abordar el problema económico lo aborda a través de problemas de forma. Y lo que hace es someter a un análisis gráfico las ofertas que las empresas constructoras y la dinámica de los sistemas de contratación para producir viviendas populares tenían en ese momento en el municipio de Berlín. Él al abordar esto lo que trata de ver es cómo los proyectos que recibía podían someterse a un análisis y una optimización, estudiando sobre todo los problemas vinculados a dos categorías muy importantes para nosotros: la proporción y la escala. La proporción, entendida como las correspondencias de medidas propias de cada forma, es decir, por ejemplo, cómo se daba la relación entre ancho y largo en un dormitorio o en una sala de estar, y la escala, en el sentido de cómo
algunas habitaciones o agrupamientos de habitaciones de la misma proporción podían achicarse o agrandarse respecto de un parámetro general, por ejemplo el metro, y hasta dónde era posible achicar una habitación conservando sus atributos formales con una buena calidad y resolviendo el problema de una buena calidad espacial, ¿no? Entonces vemos estos diagramas que básicamente prueban en qué medida, hasta dónde puedo tomar un modelo y reducirlo, si puedo reducirlo variando la proporción, que es lo que vemos un poco en los movimientos a lo largo de las hileras de izquierda a derecha o en las columnas de arriba a abajo, estirando o compactando emblocamientos de habitaciones, y por otro lado moviéndose a través de la escala en lo que sería el efecto de la diagonal. Con este estudio, las observaciones que podía hacer Klein empezaban a deducir en qué medida, por ejemplo, una pequeña variación de proporción admitía que entre una cama más y puedan habitar algunas personas más, y en este sentido, dónde encontrar ese momento óptimo en el que el incremento de la superficie producía una diferencia cualitativa desde el punto de vista de la posibilidad de integrar un grupo familiar más amplio, o cómo, por ejemplo, la variación del tamaño de un balcón volvía factible tener siempre el mismo equipamiento, una mesa con una silla, o en qué momento podían ponerse dos sillas, y en qué momento, por ejemplo, entonces ese incremento de superficie no producía ningún aumento especialmente relevante desde el punto de vista de la practicidad o de la oportunidad de uso de la habitación. Todos estos sistemas básicamente lo que implicaban era desarrollar un método gráfico analítico que cruzaba tres problemas bastante claramente, como vemos en la imagen, ¿no? Los problemas más abstractos y geométricos de la proporción y el ritmo, ¿no? O sea, los problemas de medida, los problemas de la huella material de la construcción, espesores de muros, disposición de muros gruesos y finos, variaciones en el comportamiento de las envolventes a partir de la disposición de ventanas o de revestimientos, como vemos en las áreas húmedas, etc. Y la disposición de los equipamientos, que se vuelve central en este tipo de análisis para entender el modo de organizar los espacios y la posible forma de habitarlos a partir de esta potencial organización. Pero justamente lo que es muy interesante del trabajo de Klein es que a estos dibujos más convencionales le superpone unos dibujos más abstractos, unos diagramas, donde ya no reproduce, en este caso, por ejemplo, medidas exactas de las cosas o huellas materiales, sino formas de circular que justamente para Klein se vuelven importantes porque lo que le interesa para cualificar el modo de habitar es entender en qué medida las organizaciones son además organizaciones que desde el punto de vista fenoménico, es decir, desde el punto de vista de la percepción del espacio, adquieren características favorables para el que habita. Para Klein, una circulación compleja, donde se producen cruces o se producen movimientos no tan claros, evitando obstáculos bajo la forma de muebles, placares o lo que sea, produce una crisis nerviosa en el habitante. Sabemos que esto es exagerado, sabemos que Klein estaba de alguna manera guiándose por una serie de paradigmas científicos que no han sido completamente validados después del momento en el que Klein produce estos estudios, pero esto motiva una tendencia a la organización que puede generar toda una serie de aprendizajes respecto del análisis de flujos, respecto del análisis de las lógicas organizativas, que se vuelve desde entonces una herramienta muy importante para la conceptualización y el análisis formal del espacio, sobre todo para entender la relación que se produce entre el comportamiento material del espacio y los modos de percibirlo. Estos dibujos de Klein son entonces bastante complejos, muy interesantes, van estableciendo distintas clases de observaciones, por ejemplo, continuidades o discontinuidades de circulaciones, modos en los que atraviesa el espacio, modos en los cuales, por ejemplo, puede motivarse la disposición de las puertas o del equipamiento para unificar el espacio y producir espacios cada vez menos segregados, donde para Klein, por ejemplo, era muy importante que no aparecieran muebles ocupando los centros del espacio porque proyectaban sombras y todo eso generaba como toda una percepción en espacios pequeños
llenos de luces, sombras, lo que de alguna manera producía esta especie de mala percepción, y en función de una percepción más amplia, más luminosa, menos llena de recovecos y sombras, va desarrollando estos análisis comparativos en los que finalmente considera óptimas las soluciones del final de las hileras, donde los muebles tienden a ocupar las áreas próximas a los perímetros y los espacios de circulación y de uso se integran y se convierten en más amplios, más continuos, menos marcados por la presencia de las sombras, etc. Esto a la vez se analiza también con las elevaciones, se analiza con diagramas de cuantificación en forma de tablas, etc. Y fundamentalmente lo que produce Klein es este tipo de análisis también, donde trata de comprender que no solo se trata de un problema de movimiento, de circulación, un problema dominantemente motriz, sino que los habitantes son sujetos que están como especialmente caracterizados por la cuestión visual y los efectos psíquicos de esa percepción visual, ¿no? Y entonces se vuelve obviamente muy importante todo lo que tiene que ver con el comportamiento de la luz y la incidencia solar y cómo puede entrar el sol por las ventanas y ordenar la relación de luces y sombras en las habitaciones, además de producir los efectos benéficos del asoleamiento, evitando humedades y problemas de salud en los habitantes, etc. Pero además, el problema de cómo en los grupos familiares uno podría pensar que la disposición del equipamiento, de los vanos, etcétera, motiva en estas viviendas muy pequeñas lógicas de visualización que permiten establecer toda una serie de relaciones familiares, de oportunidades de convivencia, algunas que podríamos considerar convenientes y amorosas, como cómo estar cocinando y mientras estás cocinando, ver qué están haciendo los chicos, etc. Y otras un poco más vinculadas al control familiar y a una modalidad de lógica, de relaciones en la familia jerárquicas, de dominio, en criterios educativos muy propios de la época en la que Klein formula estos problemas, que es cómo los padres pueden estar vigilando si el niño se mantiene todavía levantado y estudiando, o ya se fue a dormir, o si se fue a dormir, qué está haciendo, etc. Estos problemas que se formulaban sobre el inicio del siglo XX se sistematizaron y se compartieron de un modo muy vital, muy central para la disciplina, a partir de la creación de los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, que se empiezan a reunir en Frankfurt en 1929, empezando por este primer congreso, por justamente esta categoría fundamental, ¿no? Lo que sería la vivienda para el mínimo de existencia, es decir, cómo encontrar este umbral de la vivienda digna, de cómo poder producir viviendas con recursos escasos, pero que sean oportunas para que todos los sectores sociales puedan tener por lo menos una condición garantizada de calidad, de modo de habitar, y cómo meter esto en el centro del debate de nuestro campo profesional. Y acá podemos reconocer toda esta proliferación de saberes que justamente se vinculan muy directamente con lo que veíamos en el trabajo de Klein, este modo de dibujar muy atentamente la relación entre la huella material, las proporciones del espacio, la relación entre el espacio y las fuentes de iluminación y ventilación, y la disposición del equipamiento como ya en un procedimiento cada vez más analítico, preciso, cuantificado. Vemos un montón de índices, de análisis de metros cuadrados, de muy atentos cuidados a cómo ordenar la disposición de los elementos en las habitaciones para que éstas puedan compactarse y producir espacios muy claramente organizados, y cómo esta organización a la vez pueda ir avanzando en unas lógicas de agrupamiento que también puedan ser muy sistemáticas para poder producir estas viviendas prácticamente con procedimientos industriales, poniéndolas en serie una junto a la otra y produciendo estos grandes sistemas de tiras modernos que ponderan especialmente la lógica de la orientación, ¿no? Es decir, bueno, si todas las viviendas están dispuestas en la misma posición en el espacio, todas tendrán la misma calidad de asoleamiento, ventilación, etc. Podemos ver cómo en la mayoría de las presentaciones al Congreso lo que reconocemos es esta relación entre la unidad, ¿no? como un
una pieza analizada muy detalladamente para entender muy precisamente sus lógicas organizativas, y el ensamble de las unidades en esas plantitas de conjunto donde vemos sistemitas de ritmos muy regulares y emblocamientos de tiras negras, ¿no? En todos los casos. Este sistema produjo un modelo organizativo que se volvió muy inspirador para la arquitectura moderna, que era el modelo de la Siedlungen, es decir, de las tiras de habitación, de las tiras de unidades de vivienda agrupadas en líneas de edificación, ¿no? En estos grandes sistemas que se llevaron adelante muchísimo en la Alemania de entreguerras. En este tipo de ejercicios, por ejemplo la Siedlung de Romerstadt en Frankfurt, aparecen trabajos, esto era un proyecto de Ernst May, pero dentro del proyecto de May aparece una arquitecta especialmente interesante, Margarete Schulte-Liotzky, que desarrolla, un poco a partir de estas investigaciones que nos mostraba Alexander Klein, del problema del movimiento, la visualización, pero también a partir de toda una serie de técnicas que se estaban llevando adelante, sobre todo para optimizar el trabajo en las industrias. Ahora, Schulte-Liotzky lo que hace es aplicar ese análisis diagramático del movimiento, la vista, etcétera, en la organización sobre todo de la cocina, y produce este modelo que se volvió muy influyente para todo el siglo XX, que fue la cocina de Frankfurt, la Frankfurter Küche, en la que lo que hace es justamente imaginar cómo reordenar la forma de la cocina, que habitualmente era concebida como un fogón, es decir, un lugar donde había fuego, integrada a la sala principal de la casa, donde había una mesa grande, que era la mesa de toda la actividad cotidiana, y se ponía un caldero y se cocinaba sobre el fuego. Bueno, ¿cómo volver a la cocina un lugar limpio, un lugar iluminado, un lugar ventilado, un lugar en el que uno no estuviera en contacto con el hollín, sino que vaya asimilando toda una serie de sistematizaciones que justamente la industria empezaba a volver factibles, pero que en este tipo de análisis se vuelven motorizadoras de un montón de cambios que después va a implementar la industria. Y lo que produce Schulte-Liotzky es este trabajo donde justamente lo que aparece es esta sistematización de la posible función del mueble bajo mesada, de la alacena, del rol de la ventana, de la posición relativa de la ventana, del agrupamiento lineal de ciertas cosas, el ordenamiento muy inteligente del problema de cómo entra el alimento a la casa, o sea, cómo entra en una bolsa, por ejemplo, una lechuga sucia, y dónde se apoya el alimento sucio, dónde se lava, cómo una vez que se lava se prepara en una superficie que no es la misma en la que se apoyó cuando vino sucio, cómo una vez que el alimento está limpio puede pasarse a cocinar y dónde se pone el objeto cocinado. Es decir, esta secuencia que garantiza que no se produzcan contagios por combinarse los alimentos cocinados con los lugares donde se apoyaron sucios, etcétera, deriva en toda una visión de la casa, un poco esta concepción maquinal de la casa, que sin embargo en el trabajo de Klein, de Liotzky, está marcado por una visión funcional, perceptiva del ambiente, que justamente no se reduce al problema maquínico, sino también al problema de cómo estar en lugares amplios, aún pequeños, pero integrados, bien iluminados, limpios, con buena percepción espacial, claramente organizados espacialmente, con prioridades de organización formal que ponderan la regularidad rítmica, la claridad de las proporciones, etc. Estos trabajos fundan un saber que es esta alianza estratégica entre el diseño y la industria,
que, por ejemplo, en Alemania va a tener un recorrido muy importante en todo lo que es el diseño de las normas DIN y la articulación justamente entre los criterios de diseño y la producción industrial, donde hay un trabajo muy importante, el de Ernst Neufert, en el libro que en español se comercializa bajo la forma de El arte de proyectar en arquitectura, pero que en alemán se llama Manual de Proyectos de Construcción, que empieza a producirse en 1936 y que se sigue editando hasta el presente, y que justamente lo que hace es sistematizar todos estos problemas de medida y articularlos con todos estos pasos organizativos vinculados a la vivienda y a toda otra serie de programas. El libro de Neufert es un manual de muy amplio alcance, pero que justamente lo que trata es de cruzar este problema como de la medida, fundamentalmente con el problema funcional, ¿no? Para Neufert no es tan importante como para Klein o para Lihotzky los problemas de proporciones, los problemas de ritmo, sino que los problemas quedan fijados un poco por esta lógica dominantemente antropométrica, quiero decir, de medidas del hombre, y su coordinación con las medidas de los espacios y los elementos que ocupan el espacio, en función fundamentalmente de que uno no se choque con las cosas y pueda pasar y circular, etc. Es decir, de alguna manera la función del espacio queda un poco más reducida a la función motriz. Pero lo que es muy interesante de analizar en el trabajo de Neufert y que se vuelve bastante sintomático de la dinámica de buena parte de la arquitectura moderna, es que las medidas que parecían definidas por el tamaño de las personas y sus prácticas, después en el avance del manual nos muestra cómo una ventana que todo indicaba que debía tener 1,25, en la producción industrial, si uno va a aplicar las medidas estándar que produce la industria alemana, uno no iba a encontrar la ventana de 1,25 y tenía que optar entre la de 1,19 y la de 1,39. Es decir, en ese camino empezaba a mandar el ensamble de los elementos materiales por sobre las funciones perceptivas o incluso las motrices. Esto se vuelve un problema que los arquitectos de mayor conciencia, de alguna manera, de las potencialidades del campo de la arquitectura y de mayor compromiso en una reflexión más radical respecto de cómo debe ser la arquitectura, adoptan posiciones que podríamos pensar son más inflexibles, es decir, tienden a pensar que las medidas no pueden estar dadas por lógicas autónomamente industriales, sino que la arquitectura tiene algo que decir respecto a las medidas. Me gustaría, por ejemplo, que repasemos el trabajo de Ludwig Mies van der Rohe, que muchos de ustedes conocen muy bien, donde, por ejemplo, abordando estos trabajos ya en la posguerra en Estados Unidos, fija esta hipótesis de que la arquitectura debe estar regulada por un sistema de medidas arquitectónico, lo que podríamos entender como las grillas. Y que esas grillas debían tener la capacidad de volverse muy precisas, muy inteligentes, muy conmesuradas, para, por ejemplo, poder trabajar, en este caso, los dos bloques de edificios de departamentos en Lakeshore Drive, la versatilidad de dar lugar a muchas formas distintas de subdivisiones y organizaciones, todas compatibles con estos sistemas métricos, definidos por la grilla. Esto supone una compatibilización de medidas muy interesante, donde la grilla fija la posición de la estructura, fija la posición de los módulos de envolvente, modula el espacio, pero además de estas lógicas que podemos entender como lógicas de simetría, como veíamos en forma arquitectónica 1, es decir, de conmesuración, de cómo establecer un sistema de medidas común a todo, también supone otras lógicas de organización que guardan relación con la simetría, pero que justamente están guiadas por problemas de proporción y por problemas de equilibrio muy diferentes a los de la simetría convencional, sino que tienen que ver más con la asimetría o con la relación de apareamientos de proporciones diferentes. Por ejemplo, la tensión entre las áreas compactas y las áreas abiertas, o por ejemplo, en la ventana, la relación entre el paño inferior, chato, y el paño superior, alto, y cómo esa diferencia de proporción entre el paño superior y el inferior lo que determina es una línea de un travesaño donde ningún mobiliario supera esa línea del travesaño, es decir, todos los muebles son bajos, aparece marcada esta idea de la proporción de los sillones, las mesas y de mantenerse sentados cerca del suelo,
y por lo tanto tener todo el tiempo esta percepción de un espacio liso en el cielo raso, completamente vinculado al paisaje del lago. Estos edificios están al lado del lago Michigan, ahí en Chicago, ¿no? Entonces tienen esta extraordinaria vista, pero esta extraordinaria vista es extraordinaria porque hay un trabajo alrededor del problema de la proporción en la ventana, del problema de la disposición de la altura de los muebles, de cómo fijar sus medidas y por otro lado cómo fijar su organización, de manera de que tiende a haber muy pocos muebles ordenados uno frente al otro, sino que normalmente los muebles se disponen conformando Ls, de forma que siempre puedan tener como cuando uno se sienta, lo que ve es un espacio libre y no muebles delante de la vista, ¿no? Estas lógicas, que son en realidad muy simples, que tienen un sistema combinatorio bastante elemental, como vemos en la planta, son capaces de abordar una enorme variedad de formas de organizar departamentos, como veíamos en la imagen anterior. Y esto a la vez impacta en un diseño de este concepto de límite completamente diferente de la idea del muro, que es el de la envolvente, un sistema que integra estructura y cerramiento, y que a esos sistemas a la vez le integra lógicas de aislación, de ventilación, etc. Y que, bueno, se vuelve efectivamente un objeto de diseño, de atención, para poder compactar en esta síntesis todos estos elementos y producir la liberación de la vista hacia el paisaje, por ejemplo, la entrada de la luz, etc. Vemos un zócalo complejo donde hay un pequeño sistema de ventilación y calefacción, es decir, hay un ordenamiento de integración de instalaciones, cerramientos, operaciones de ventanas, estructuras, que requieren un enorme ingenio de diseño y que justamente nos impulsa a pensar que el trabajo de la forma de la vivienda empieza a adquirir muchísima especificidad, por ejemplo, en el diseño de estos elementos de transición entre el interior y el exterior. Esto además supone una posibilidad de industrializar esta producción, pero no ya tomando los elementos de la industria tal como vienen, sino produciendo una propia lógica de industrialización que genere esta capacidad de montar rápidamente, con muchísimos recursos industriales, edificios de gran tamaño. Tanto que varios años después lo que consigue Mies van der Rohe es producir de nuevo otro par de torres en secuencia con las anteriores en el nuevo proyecto que se conoce como Esplanada en 900-910 de Lakeshore Drive, o sea, sobre la misma avenida en la manzana siguiente. Es decir, este perfeccionamiento del diseño de alguna manera nos abre una posibilidad de pensar en qué medida la arquitectura atraviesa este desafío de cómo promover la vida colectiva, optimizando su diseño y sistematizando su respuesta, o volviéndolo más o menos artesanal, ¿no? Esta se vuelve una pregunta también muy importante. Tan importante que el propio Mies la aborda con Ludwig Hilbersheimer en un caso muy influyente, muy interesante, que es el Lafayette Park en Detroit, desarrollado pocos años después, en el que justamente aborda esta diversidad interna. Nos propone de alguna manera cómo un proyecto puede integrar en un conjunto muy sistemático muchos modos de habitar bastante diferentes, dirigidos a distintas unidades familiares, distintas demandas, ¿no? Pasando desde prácticamente la casa individual, que se convierte en colectiva, básicamente porque se aparean las viviendas y comparten un porche de acceso, digamos, y unifican el volumen y por lo tanto simplifican la construcción, reducen de alguna manera las pérdidas térmicas en los puntos de contacto de vivienda y vivienda, etc., a otras agrupaciones que se ordenan, pero ahora en modalidades que empiezan a variar. Por ejemplo, en este caso tienen estos jardines adelante donde uno puede llegar con el auto, dejar el auto estacionado, acceder a la casa, etc. ¿No? A otras donde ya la presencia del auto se modela de otra manera, las viviendas se agrupan un poco más, se produce un poco esta idea de estacionamiento, ¿no? Ya
no de una casa en un jardín exclusivamente, sino el jardín se modela como un jardín de ingreso, atrás hay un patio, empieza a haber una lógica de viviendas colectivas agrupadas. Por momentos eso ya se constituye como bloques. Esos bloques conforman unidades mayores en formas de patios que se van articulando y empezamos a percibir ahora como toda una idea de dónde termina mi propia casa, cómo comparto el jardín con mis vecinos, cómo se producen todos estos espacios intermedios y cómo en determinado momento aparecen estos bloques ya bajo la modalidad de edificios más sistemáticos, más colectivos, en forma casi de rascacielos, eh, que de nuevo recurren a la sistematicidad que habíamos visto en Lakeshore Drive, pero que comparten su sistema con todos los demás, sus lógicas de modulación, de definición de envolventes, de consistencia de la grilla, etc. Pero que presentan justamente esta idea de la diversidad ahora bajo otra luz, ¿no? Podemos ver cómo en el caso de Detroit, una ciudad especialmente industrial, en la propia torre se manifiesta este problema de la semejanza y la diferencia. Aun cuando todas las unidades sean conceptualmente equivalentes, algunas tienen vistas a las situaciones más industriales, más populares de la ciudad, y en los pisos bajos y en los pisos altos tienen determinado valor y son ocupadas por ciertos habitantes de la ciudad de Detroit, y otras empiezan a tener otras vistas porque están más altas, porque tienen otras orientaciones, al punto que empiezan a poder ser ocupadas por personas con mayores recursos que forman parte de otros sectores sociales, y por lo tanto dentro del mismo sistema, ¿no? Y la misma lógica organizativa, podemos ver cómo diseñar la misma unidad en un conjunto que tiene un montón de disposiciones variables respecto de la altura y la posición relativa de la unidad en el conjunto, puede producir algunas diferencias cualitativas que tienen que ver con las vistas, con el asoleamiento, con el cambio de valor de la unidad en función de estas condiciones, de valor económico y por lo tanto de una especie de estratificación o de diversidad de modalidades de uso, y todo esto obviamente tiene que ver con cómo podríamos ver en las distintas imágenes que se van manifestando formas diferentes y cualitativas de los modos de habitar. Habitantes que usan espacios muy liberados, llenos de objetos de diseño, habitantes que, por ser grupos familiares más numerosos, necesitan compartimentar más los lugares, introducir subdivisiones, optan por otro tipo de criterios decorativos, etc. Este problema de cómo establecer la relación entre la repetición y la variación es un problema que se vuelve central para el trabajo de Le Corbusier. Y Le Corbusier nos propone, por sobre, o mejor dicho, a través del problema de la regularidad y de la grilla y de todos estos saberes alrededor del problema del ritmo, la simetría, la proporción, tomar un poco más drásticamente la relación con la industria y tratar de regular todas las medidas con un sistema unificado. Eso es lo que desarrolla la investigación del modulor, que es cómo utilizar a la proporción áurea, que es capaz de producir las series de Fibonacci, es decir, ustedes saben, la proporción áurea, un cuadrado, si se subdivide por una mediana y se rebate la diagonal de esa mediana, establece una relación entre una medida larga y una corta, donde la corta es a la larga como la larga a la suma de la larga y la corta. Es decir, B es a A como A es a A más B. Eso hace que cada vez que agreguemos esa proporción a un cuadrado se mantenga la misma proporción, que es lo que permite dibujar la espiral que vemos a la derecha. Esas espirales crecientes con elementos de la misma proporción, que es lo que se llama como series de Fibonacci, son obviamente crecientes hacia en máximo y en mínimo, ¿no? Pueden crecer indefinidamente en medidas superiores o inferiores. Eso es lo que le interesa desarrollar a Le Corbusier, y cómo tomar una serie de Fibonacci y empezar a partirla en medidas mayores y menores regularmente y asociarlas con una serie de medidas que él considera oportunas. Esta es su investigación en el modulor,
que permitan pensar que esas medidas pueden dar cuenta de medidas de uso. Un asiento bajo, un asiento normal, una mesa baja, una mesa alta o un antepecho alto, un antepecho más alto, la punta de la cabeza, la mano extendida, etc. Con estas medidas, lo que pretende Le Corbusier es establecer un patrón donde ninguna cosa tenga una medida que no sea esta. Y por lo tanto todo esté regulado por este sistema de proporciones y de conmesuración que justamente permita que cualquier elemento industrial que se vaya a producir entre en serie con esta lógica armónica y conmesurada. El extraordinario proyecto de Le Corbusier, el modulor, no consigue su objetivo, que era condicionar la producción de todos los objetos industriales. A pesar de que pretende encontrar esta idea de que hay algo de esto que tiene que ver con las medidas del cuerpo, un poco forzado, porque la altura media que propone es un 83, que sabemos que es una altura media altísima, pero que guarda alguna relación con las medidas que se tomaban en pies, en codos, en las tradiciones previas al sistema métrico. Lo que sí hace Le Corbusier es poner a prueba este sistema en sus propios proyectos, por ejemplo en las unidades de habitación. Y justamente la clave del asunto es que no habiendo podido condicionar a la producción industrial, esta lógica de medida conduce a una producción completamente específica, podríamos decir artesanal, de las obras. Es decir, son obras dominantemente de hormigón, donde todas las medidas están definidas por la fabricación de los moldes in situ, ¿no? Y entonces, como puedo definir la medida del ancho del tabique, del tamaño de la columna, del tamaño del espacio, porque el hormigón me permite definir las medidas a voluntad, con los sistemas de encofrado puedo efectivamente introducir el uso del modulor en toda la construcción. La unidad de habitación es, de nuevo, una idea de cómo producir una gran vivienda colectiva bastante autónoma respecto de su contexto, que se ponga en relación sobre todo con los espacios verdes, con esta idea de que si condenso lo suficiente, si densifico lo suficiente los agrupamientos de vivienda, puedo liberar suelo. Y si libero suelo, lo puedo usar para tener espacios verdes. Eso supone toda una serie de optimizaciones de espacios, atraviesa muy drásticamente la idea de la vivienda mínima, y parte de eso es reducir al mínimo las áreas de circulación comunes y pensar que con un único pasillo puedo acceder a muchas viviendas, porque puedo entrar a un nivel e ir para abajo, ir para arriba, ir hacia un lado o ir hacia el otro. La organización general del edificio establece entonces un sistema de repetición muy regular, con una variación en el extremo de unas unidades que quedan rotadas, pero en esta relación de estos sistemas como de pórticos de estructura, con un ritmo muy regular y con los sistemas de circulación vertical intercalados con algunas lógicas, se intercalan unas unidades espaciales en esa especie de grilla tridimensional que, como indica la maqueta, tienen como un modelo espacial variado. Por momentos son de doble altura, por momentos son de altura simple. Esto, dentro de este sistema de repetición y variación, tiene además las excepciones no solo de las unidades que aparecen en los extremos rotadas, sino también de que cuando aparecen módulos de un único módulo de ancho, cuando las unidades toman más de un módulo de ancho, cómo se arman entonces posibilidades de alojar grupos familiares mayores, unidades más pequeñas, etc. Pero lo que determina de alguna manera una característica común a esta hipótesis, más allá de todos sus rangos de variaciones, es esta idea de un espacio que tiene una diferencia cualitativa muy grande entre el comportamiento del borde, con unas áreas semicubiertas en formas de terrazas, con carpinterías muy transparentes, en algunos casos muy altas, ¿no? En los lugares de estar, por conformarse las dobles alturas, son realmente carpinterías muy, muy, muy grandes. Y hay un momento como de máxima relación con el espacio exterior, el aire, la luz, y justamente toda la profundidad que adquiere la planta hace que haya situaciones centrales que se vuelvan muy internas, bastante oscuras, con lo cual se empieza a producir como todo un problema de un espacio organizado muy linealmente. Podemos ver en la organización de las unidades en planta sobre todo, como por ejemplo en las áreas de dormitorios
aparecen unos dormitorios larguísimos, ¿no? Como muy estrechos y profundos, pero a la vez chatos, con esta tensión muy grande entre el espacio más interior y el espacio más exterior. Además, hay una serie de investigaciones que fue desarrollando el equipo de Le Corbusier para los proyectos de las UNITES, que tienen que ver sobre todo con cómo entender que se compactan los servicios, que al compactarse los servicios y reducirse a dimensiones mínimas, conforman estas especies de emblocamientos donde hay ventilaciones, modos por los que suben y bajan caños, etc. Esta es una situación proyectual intermedia, no terminaron teniendo una expresión tan orgánica, pero sí lo que caracteriza de alguna manera a todo el trabajo sobre la unidad de Marsella es, por un lado, obviamente, la enorme influencia del modulor en la determinación de las medidas de todos los elementos y los ritmos y las proporciones, y además esta hipótesis de organización del espacio, de estos espacios como muy largos, muy estrechos, muy vinculados casi como unas especies de telescopios para mirar al exterior, donde justamente toda la forma de habitar despliega los equipamientos, los mobiliarios en el perímetro y trata de mantener lo más libre posible el espacio central. Y esta compactación de los servicios justamente, bueno, recurre a, a todo este ingenio de sistematización, ensamble y acomodamiento de la tradición de la cocina de Frankfurt, ¿no? Pero bueno, esta gran sistematización justamente opera sobre muchas escalas diferentes, ¿no? Tenemos como el problema de la sistematización de la cocina, de cómo pensar el concepto del baño, de cómo pensar con esos servicios el concepto de las áreas de dormir y las áreas públicas, y después, definida la unidad, cómo integrar todo esto en un sistema de alta repetición, que tenga mucha identidad, que se conciba como un bloque con un sistema estructural muy repetitivo. Y justamente que la clave del asunto sea comprender cómo hay una lógica de medida que atraviesa todo, desde lo más pequeño a lo más grande, articulando estos sistemas dentro de estas lógicas de proporciones. Es muy importante entonces cómo esta condición de medida impacta sobre la función tecnológica y cómo podemos pensar entonces en este modelo de fabricación que no es, que aspira a la industrialización. Vemos abajo toda una serie de paneles premoldeados previos al montaje en los sistemas de fachada, pero que justamente por la condición del hormigón tiene mucho que ver con mucha fabricación de obra húmeda en el lugar, hecha con moldes diseñados bien particularmente, que como veíamos tan particulares son que permiten hasta esculpir figuras, ¿no? Como mejor dicho, producir figuras artísticamente diseñadas como las del modulor, etcétera, pero además trabajar toda esta idea del brutalismo, de la expresión inmediata del material a partir del desencofrado y de toda la huella de esta textura natural de la madera y los clavos y el trabajo, ¿no?, de los artesanos, y cómo volver de alguna manera esto un modelo de la relación geometría-materia, ahora completamente distinto, por ejemplo, al que podemos reconocer en el caso de Mies van der Rohe. Esto, todo este nivel de artesanía no quiere decir que no esté sometido, más bien al revés. Es el modo en el cual se procesa una voluntad de forma, de precisión, de medida, que en este caso se aplica sobre una construcción muy singular. A toda esa sistematicidad Le Corbusier le imprime una lógica de identidad, de variación, que tiene que ver, como veíamos, con la
variedad de disposición de las unidades y de diseño de las unidades, pero también con todo un uso de la materia, sobre todo del color, puesto sobre el hormigón como un modo de justamente de contraponerle a ese sistema general, a esa regularidad, toda una serie de alternativas que dotan al edificio de singularidad, de variedad, de rasgos de identidad en cada unidad a partir de justamente estas caracterizaciones. Y por otro lado, a ese sistema de unidades de habitar se lo integra con dos grandes operaciones muy importantes, que son la planta baja libre, el modo en el cual el edificio se vincula con el modo de acceder, de salir y de entrar en relación con ese parque que tanto pondera de alguna manera esta modalidad de trabajo, que es cómo imaginar la relación entre la vivienda y el espacio libre y en las áreas verdes, y también una terraza llena de programas colectivos y de lógicas de expansión comunes, además de algunos programas comunes a media altura, como reconocemos en esa variación en la fachada, bajo la forma de una especie de corredor semipúblico de programas de servicios integrados a las unidades de vivienda. Entonces, por un lado aparecen entonces como singularidades en los extremos del edificio, en las situaciones de borde, también algunas en estas situaciones intermedias, y todo esto permite entender que empieza a haber una lógica de la unidad y del sistema de unidades y otra que es la del edificio, donde aparecen cosas que no son ya solamente las unidades de vivienda, sino todas estas áreas comunes que caracterizan de un modo muy importante al edificio y que incluso pueden proyectarse con alguna autonomía respecto del propio sistema del edificio porque operan como maneras de ponerse en relación con otras escalas, con otros paisajes, etc. El modelo de espacio entonces nos permite por un lado ver abajo en las dos imágenes un poco esta cualificación del uso de las unidades, esta tendencia a ocupar el perímetro, a cargar el borde de nichos, de muebles embutidos, para trabajar con un espacio libre en el centro, ese espacio panorámico, como vemos en la imagen inferior derecha, y por otro lado las áreas comunes con esa especie de calle corredor única, con algunos servicios comunes en doble altura y con los pasillos típicos en esta especie de corazón muy interno, que también dentro de esta estrechez, alargamiento que parece caracterizar todo el concepto de espacio de Marsella, y sistematicidad, introducen algunas singularidades básicamente por el deseo de emplear el color como un modo de dar más identidad, identificar la puerta propia, reconocer de alguna manera alguna señal de variación en un sistema que es altamente regular. Como les decía, hay entonces un peso muy importante de estas excepciones, ¿no? Las circulaciones verticales, las horizontales, la calle de servicios, la planta baja, la terraza, que tensan de alguna manera todo este tejido fino de unidades con grandes piezas colectivas. Tan concentrado está, emblocado en esta especie de edificio barco, ¿no? Parece ser como particularmente en Marsella, que es un puerto, ¿no? Una metáfora oportuna para el edificio, esta idea de un bloque que se mantiene casi como flotando en el territorio, ¿no? Esta idea del bloque como perfeccionado, aislado, estudiado en todos sus detalles. Bueno, un poco como pasaba con Mies, modela una idea de la unidad de habitación como un paradigma de repetición, ¿no? Entonces Le Corbusier produce 5 de ellas, incluso cuando su deseo era producir muchísimas más. Y podemos ver que el nivel de variación entre ellas es bastante bajo, que de alguna manera tienen algo como de prototipo regular y justamente tratan de funcionar como le interesaba tanto a Le Corbusier, de un modo muy paradigmático, como si uno pudiera decir, bueno, esto es una solución universal, es como podríamos abordar el problema de la vivienda en general, no yo en particular, ¿no? Todos sabemos que Le Corbusier estaba muy interesado por esto, porque sus obras se vuelvan modelos generales cómo pensar los problemas de la arquitectura. Estos modelos fueron realmente muy influyentes y de hecho
podemos reconocer en el área metropolitana de Buenos Aires una enorme cantidad de conjuntos de vivienda de interés social resueltos a partir de la idea de un suelo libre, un pabellón concentrado en vertical, unas unidades de vivienda repetitivas en estos bloques bien orientados, etcétera. Pero es cierto que estos sistemas, justamente, por su, por su muy selectiva relación con lo público, por su un poco endeble capacidad de producir espacios públicos de calidad, donde muchas veces las áreas libres quedan descualificadas, ¿no? Y producen un poco estos efectos de anonimia, de falta de identidad, de dificultad, muy vinculados al problema de cómo resolver la vivienda para un gran número, ¿no? Que es justamente, bueno, la sistematicidad de la producción puede arrastrar a muchos problemas de identidad, de confort, de singularidad, de reconocer el lugar como propio, etcétera. Bueno, esto para fin del siglo XX ha producido toda una serie de problemas, sobre todo en las ciudades europeas, a medida que han mejorado sus estándares económicos y la población ha estado en condiciones de aspirar a mejores calidades de vida, que han terminado en un enorme número de demoliciones de estos edificios. Confrontando con esto, un extraordinario estudio de arquitectos contemporáneos, el de Anne Lacatoni y Jean-Philippe Basal, propone una intervención sobre uno de estos edificios que estaba ya de alguna manera en camino a su decadencia definitiva y probablemente su demolición, abriendo un tipo de trabajo, en el caso de la transformación de la torre de Wall-le-Pretre en París, eh, a justamente tematizar especialmente este problema de la singularidad, la identidad y la hipótesis de cómo modelar estos grandes bloques de vivienda como unas unidades de vivienda colectiva, es decir, cómo pensar el problema de lo común. Y en todo caso, cómo entender esta relación entre lo individual y lo colectivo, cómo favorecer un poco estas lógicas de apropiación y de convivencia. La primera operación es intervenir sobre esta torre existente, generando una mejora cualitativa de la relación con el exterior, agregando estos espacios que aparecen marcados en celeste en la planta como espacios intermedios, espacios adicionales a los programas originales que le dan otra dimensión a la vivienda y además le dan versatilidad de uso, porque justamente son espacios de uso indefinido, ¿no? Es como unos espacios intermedios donde pueden volverse lugares un poco más de estar, un poco más de trabajar, un poco más integrados a los lugares de dormir o a los de estar, dependiendo cómo se los vincule, de equipamiento bastante libre, pero que además se combinan con el agregado de un par de habitaciones o unidades complementarias que justamente hacen que una oferta que aparecía restringida en 4 tipos de unidades, digamos, al agregar estas variaciones, esas empiezan a producirse por lo menos 2 variantes más de tipos de unidades que permiten alojar agrupamientos familiares mayores o menores y por lo tanto muchas dificultades que estaba teniendo el edificio para dar cuenta de toda una diversidad de demandas respecto de los sectores de los habitantes y que necesitaban habitar en el edificio, que se quedaban cortos de habitaciones o les sobraban habitaciones, etcétera. Bueno, introducir una modificación para que su rango de variación sea todavía mayor. Y ese rango de variación mayor permite empezar a producir, además, algunos cambios en la disposición de los tabiques internos y generar algunos lugares a los que se le suma fundamentalmente un gran lugar de estar y por lo tanto los lugares de estar se pueden convertir en 2 lugares de dormir más y se amplía mucho la capacidad de alojar grupos familiares mayores. Otros tienen lugares de estar más chicos y entonces pueden favorecer formas de habitar un poco más compartimentadas. Otros tienen lugares de estar más grandes y pueden favorecer formas de habitar un poco más integradas, etc. Pero además hay una operación muy importante, que es, yo diría, la más importante que hacen Lacatoni y Basal, que es trabajar con todos los habitantes del edificio, entendiendo cuáles eran sus necesidades y producir una propuesta de reubicación y todo un consenso dentro de los habitantes del edificio para que los que estaban en unidades chicas puedan acceder a unidades mayores, los que tenían una unidad grande que no les servía tanto pueden ir a una menor y bajar sus costos de habitación, etc.
y generar de alguna manera toda una estrategia de comunidad respecto de cómo reorganizarse y redistribuir sus ingresos, sus costos de habitación, etcétera, y sus inversiones para acondicionar adecuadamente el edificio a sus propias necesidades. Esta idea de variedad está acompañada de una idea de comunidad, es decir, de un modo de gestionar la semejanza, la diferencia y dónde ubicar a cada uno, que parece marcar un camino muy, muy interesante para el problema de la difícil relación entre la sistematicidad y la identidad. Esto tiene que ver indudablemente con una dificultad de la arquitectura, que es en la medida que aborda la necesidad de la vivienda colectiva, cuando efectivamente nos aparece demandada por la necesidad de resolver cantidad de vivienda, uno se enfrenta a este problema que encuadraba Enrique Miralles en su conferencia en Buenos Aires en 1996, ¿no? Quizá uno tiene que entender cómo trabajar con este problema de que los edificios sean demasiado grandes, ¿no? Como qué, qué necesitamos saber para entender mejor al problema de la medida, cómo podemos actualizar después de experiencias como las de la Alemania de principios de siglo, de las unidades de habitación de Le Corbusier, del trabajo de Mies sobre las grillas. ¿Qué necesitamos actualizar para abordar estos problemas de acuerdo a nuestras necesidades actuales? Un caso que me gustaría ponderar es el trabajo de Ricardo Flores y Eva Prats de las 111 viviendas en Terrassa, en Barcelona, hecho en 2004, hace bastante poco. Eh, Justamente son 111 viviendas, son más de 100 viviendas, es mucho, adentro de un único edificio. Y justamente el problema que tratan de abordar con mucha inteligencia y mucho cuidado Flores y Prats es cómo entender este sistema de escalas entre la organización de la unidad, la organización del edificio y particularmente la cualificación de las áreas comunes y sus relaciones, ¿no? Cómo dotar al edificio de esta identidad, de este sentido de comunidad y resolver correcta y sistemáticamente la solución de cada una de las viviendas. Y esto tiene que ver con encontrar un modo de pensar la relación entre las áreas comunes y los espacios propios, pero con un poco esta facultad de imaginar estas articulaciones, para lo cual, tanto, digamos, un poco para ellos muy especialmente, esto pasaba no solo por problemas de continuidades espaciales y de cualificación de los límites, sino muy especialmente por el problema de la medida. ¿Cómo encontrar la medida adecuada de, por ejemplo, ese espacio común respecto de los espacios de las unidades de vivienda? Hay una muy linda conferencia dada por Evi Ricardo en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, que está disponible en video, donde lo que se nota es un poco todo este momento de una explicación alrededor del problema de la dimensión del patio, en el que ellos trataban de explicar cómo encontrar una medida que fuera capaz de alojar el agrupamiento y el encuentro social de los habitantes del edificio, que los chicos puedan jugar juntos, que puedan estar ahí los familiares acompañando el juego de los chicos, cuidándolos si eran pequeños, etcétera, pero que al mismo tiempo, si estaban conversando, esas conversaciones pudieran tener algún nivel de intimidad y no se escucharan desde los pisos altos, no se escucharan desde un lugar del patio, otro lugar del patio, si uno podía conversar correctamente. Y básicamente este ejercicio entonces tiene que ver con medir este lugar y ponerlo en relación con un relevamiento, con una plaza del área antigua de Barcelona, la plaza de San Felip Neri, donde tanto Eva como Ricardo estaban acostumbrados a ir y reconocían que se daba un poco esta cualidad de un tamaño de espacio en el que uno se podía sentar en un lugar, conversar, tomar distancia de otras personas que estaban en el mismo espacio físico, también conversando, que había un tamaño de plaza y de espacio público que permitía que creciera un árbol, que esos árboles podían crecer con cierto tamaño, que podían producir unos efectos de luz y de sombra adecuados para esos lugares, para que estén bien acondicionados, que uno esté protegido en verano del sol, etc.
Y justamente el ejercicio empieza a ser como poner una medida en relación con la otra, ¿no? O sea, si bien el proyecto ya estaba muy avanzado, empieza a haber momentos en los cuales para validar, para entender si la medida era la adecuada, aparece este ejercicio de poner la plaza de San Felipe Neri en el patio del conjunto de terraza. Y esto me parece que es muy importante en varios sentidos, o sea, nos permite recuperar mucho de lo que hemos estudiado de forma arquitectónica 1, de entender que finalmente los problemas de medida se traducen a estos mecanismos abstractos, geométricos, que tienen que ver con la proporción, con la escala, con el ritmo. Pero, por ejemplo, en este caso, ¿no? La proporción es una cualidad, ¿no? O sea, no solo es una relación de medidas, sino que adoptar una proporción, por ejemplo, una proporción de altura y ancho del patio que permite que entre la luz, que permite que crezca el árbol, que permite que se pueda plantar el mismo árbol, imaginar que va a crecer igual, etcétera, supone que va a haber un tipo de relación con el aire, con la luz, con la relación entre el suelo y el cielo, conocida, validada, correcta, que parece confiable, ¿no? Y esto tiene que ver incluso con la acústica, con un montón de cualidades que están sintetizadas en la proporción. Por otro lado, hay toda otra serie de investigaciones, además del dimensionado del patio, que tienen que ver con cómo dimensionar las unidades de vivienda y producir de nuevo estos sistemas organizativos, volcándolos de las áreas de estar hacia el patio y promoviendo un poco esta idea de que hay una situación más pública vinculada al lugar común, donde uno puede salir al balcón, tener alguna conversación informal con un vecino, o por otro lado, elegir ubicarse en un lugar del balcón en el que esté menos expuesto y estar un poco más tranquilo. Eh, Hay unidades que tienen algunas situaciones más abiertas, otras que tienen situaciones un poco más íntimas, pero todas tienen de alguna manera esta situación del balcón como un poco entre saliente y contenido, digamos, como para poder calibrar estas relaciones entre lo público y lo privado. Por otro lado, hay del lado opuesto en general los lugares de dormir que establecen relaciones fundamentalmente con la calle, con calles que son poco ruidosas. eh, y donde de nuevo se van agrupando los dormitorios, más o menos siempre con lógicas parecidas, trabajando un poco el problema de una pared intermedia entre dormitorios que produce un quiebre, que modela un poco el espacio, que establece una relación entre la puerta y la ventana, ¿no? Como bueno, cada, cada cosa, ¿no? Ese mismo pliegue de ese tabique, por momentos, como vemos en la imagen de la derecha, eh, puede permitirnos ver que un divisorio entre dormitorios va produciendo un zigzag que corre a lo largo de todo el departamento y permite, por ejemplo, vincular un muro que contiene la mesada de la cocina y guarda la heladera, ¿no? Y por lo tanto todo ese espacio tiene estos niveles de síntesis que tanto le interesaban a Klein, a Mies, a Le Corbusier, es decir, uno no ve un conjunto de habitaciones, sino que puede tener, por ejemplo, algunas percepciones del espacio. Permítanme señalarlas, ¿no? Podemos imaginar que hay acá un movimiento, ¿no? de un tabique caracterizado en el interior de este espacio donde uno ve toda esta continuidad espacial como entera, ¿no? Y este tabique, de alguna manera, por ejemplo, modela el paso de frente a fondo. Y este tipo de operaciones son operaciones que interesa sostener, digamos, en la organización de las unidades, ¿no? De modo de ir produciendo espacios con envolventes bastante continuas. Y sin embargo, a pesar de toda su sistematicidad y su regularidad, espacios con un modelado muy ondulante, muy variado, con cierto tipo de continuidad que no está marcado exclusivamente por la regularidad. ¿No? Todo esto obviamente va produciendo todo un rango de variaciones en estas lógicas organizativas que son, por un lado, sistemáticas y que, por otro lado, en su modo de ponerse en relación con el patio, va produciendo como una serie de pliegues que suponen pequeñas diferencias entre las unidades, que van permitiendo modelar la dimensión del patio, encontrar el modo de llegar de esquina a esquina, usar al máximo las disponibilidades del terreno, etc. Esto a la vez
obviamente supone una mediación entre todo este trabajo de interiores y la determinación de las envolventes, que como veíamos en el caso de Le Corbusier, a partir del trabajo sobre los balcones, el brise-soleil, las carpinterías, en Mies, a partir del trabajo de síntesis, estructura, cerramiento, modulación, rítmica. Bueno, acá también hay un problema de cómo entender esta envolvente de un edificio hecho de hormigón in situ, un poco como Marsella, pero ahora con otros atributos, y cómo pensar la forma de la ventana, lo que ventila, lo que ilumina, cómo integrar la ventana al sistema de cerramiento del edificio, cómo pensar este cerramiento como un cerramiento que integra la estructura, cómo modelar este hormigón. Y aparece esta idea de un modelado que justamente introduzca unos sistemas de medición que atraviesen al problema del apilamiento simple, de ir leyendo piso por piso, losa por losa, y producir un poco esta idea como de una especie de palacio, de edificio que tiene como una textura de escala mayor, ¿no? De un dibujo, de algo que salta entre el apilamiento simple y va produciendo una identidad que hace que por momentos haya envolventes que toman alturas varias, que el recorrido de esta textura se vaya moviendo de abajo a arriba a lo largo del edificio muy selectivamente, de un modo muy variado, y que además esa textura del hormigón, bueno, guarde alguna relación con la escala y permita arrimarse, acodarse, semisentarse, ¿no? Como en las pruebas que vemos que hace Eva Prats en las imágenes de abajo a la derecha. Y esto surge de nuevo de un ejercicio de relevamiento, de un modo de estudio, justamente de los palacios renacentistas italianos, donde el trabajo sobre el almohadillado tiene ciertas medidas, bueno, y en estos viajes de estudio ellos pueden ir anotando y entendiendo cuál les gusta más, cuál tiene estas medidas que permiten entender algo como en relación a la escala humana, al acomodamiento del cuerpo, etc. Y de todos estos estudios emerge finalmente el trabajo sobre el envolvente que aparece en el edificio de terraza. Como habíamos visto ya, ¿no? Este ejercicio hecho por justamente Eva Prats con Enrique Miralles, cómo acotar un croissant, eh, ponía en valor muy especialmente cómo entender todo este problema del relevamiento, de la medida, todo el enorme peso de la abstracción en estas cualidades, ¿no? En este trabajo de medición. Todo esto que Enrique Miralles llamaba cualidades negativas, ¿no? Las componentes incoloros, inodoros y sin sabor, podríamos decir, no solo de la media luna, sino de la arquitectura, son de alguna manera la cifra, ¿no? La clave en la cual queda cifrado un comportamiento que después es completamente cualitativo, ¿no? Que es completamente sensible. De las medidas surge la cualidad de la forma de habitar, ¿no? Surge la sensación de lo amplio, de lo cómodo, de lo estrecho, de lo interesante, de lo curioso, de lo sonoro, de lo luminoso, ¿no? Es decir, todas esas cualidades relevantes se fundan en este uso de la medida, especialmente el problema del ritmo, de la proporción, de la escala, ¿no? Bueno, vamos a tener entonces este primer trabajo práctico que se va a concentrar justamente en esta relación específica entre la habitación y la vivienda, esta primera escala de complejidad. Vamos a trabajar con casos de estudio, estos casos de estudio los vamos a abordar tratando de entender fundamentalmente cómo se da esta relación entre organización geométrica y toda la relevancia del problema de la medida en este sentido, la huella material, es decir, toda la presencia de la tecnología en la construcción de la unidad de vivienda, y las formas de habitar. Esto básicamente nos va a permitir estudiar cómo se da el fenómeno de la identidad de la vivienda, es decir, cómo podemos entender en un edificio que hay ciertas unidades que tienen características bien particulares, fruto de su uso de la organización geométrica, de su uso del comportamiento material y de la forma de modelar los modos de habitar. Y en todo caso, cómo podemos, por ejemplo, a escala de la comisión y del equipo, empezar a generar una comparabilidad entre unidades y entender qué tienen de parecido, qué tienen de distinto,
cuál es su identidad, cómo funciona el problema de la repetición, de la variación, de la variedad y cómo opera la lógica de la semejanza y la diferencia. Esto lo vamos a estudiar fundamentalmente con sistemas de notación de 2 dimensiones, recurriendo a las lógicas como de capas y particularmente al uso de la línea, más especialmente que ningún otro recurso. Ahora vamos a ver un poco más cómo. Los casos de estudio que vamos a usar son estos casos que se concentran un poco en este umbral entre la segunda parte del siglo XX y el momento actual. Son 6 ejemplos. Eh, el condominio en la vía Quadrono en Milán de Morasuti y Mangiarotti, un conjunto de edificios de Herzog y de Merón en París, hechos en el 96, 2 bloques de vivienda integrados con un jardín en el medio, desarrollados por Milanova Artigas e Inigenópolis en San Pablo, un edificio de unidades de vivienda bastante grandes en Madrid de José Antonio Coderch, un caso muy contemporáneo, hecho hace apenas un par de años por el estudio suizo de Philippe Esch y Stefan Zintzel en Basilea, y el conjunto de viviendas Nexus World en Fukuoka, en Japón, desarrollado por OMA, por Koolhaas, Xavier de Geiter y sus socios en la década del 90. Básicamente vamos a empezar a estudiar estos casos en este trabajo práctico, entonces a partir de desarrollar unos dibujos en escala, 1 en 50 o similar, vamos a depender un poco de cómo entra esto en las hojas, pero ese es el ánimo. Estos dibujos van a ser fundamentalmente dibujos analíticos en planta y sección de unidades de vivienda que vamos a hacer en AutoCAD 2D. Cada trabajo práctico va a tener 3 niveles de información. Cada uno de ustedes va a hacer un dibujo que tiene 3 capas, 3 niveles de información acumulativos sobre el mismo dibujo. A cada uno le corresponderá una capa en el archivo digital. Esas capas serán geometría, materia y habitar. Y cada capa tendrá un color y una técnica de notación específica. Ese trabajo individual que va a hacer cada uno de ustedes, que es estudiar una unidad de vivienda del caso, va acompañado de un trabajo en equipo en el que sus compañeros van a estudiar otra unidad de vivienda del mismo caso, y entre todos, finalmente, vamos a producir un catálogo que revise la relación entre todas las unidades de vivienda de ese caso. El primer nivel de información, la primera capa, es la capa de la geometría, que vamos a tratar de abordarla con un dibujo especialmente de línea, utilizando el color rojo. El color rojo del AutoCAD es el color rojo 1, el que se llama red, no cualquier rojo, ese rojo. Y vamos a emplear un dibujo que tiene como modelo el de la grilla y el del diagrama, ¿no? Esas líneas que vamos a usar, como ustedes saben, nos interesa estudiar un poco en estos usos de los medios digitales cómo emplear los parámetros. Bueno, hay un parámetro que está fijo, va a ser ese color rojo, pero tenemos algunos parámetros disponibles. Podemos variar el espesor y podemos variar el tipo de línea. Bueno, la idea es que el espesor, la variación de espesor indique jerarquía dentro de la misma clase. Por ejemplo, si vamos a trabajar haciendo líneas que construyan sistemas rítmicos de disposición de ciertos elementos a partir de una modulación, puede ser que haya algunas líneas finas y algunas líneas gruesas, algunas modulaciones de escala menor, algunas modulaciones de escala mayor, y que esas diferencias las trabajemos con la diferencia de espesor. Y podemos, por ejemplo, utilizar diferentes tipos de línea para indicar distintas clases de problemas representados. Por ejemplo, distintas clases de elementos, líneas que indiquen posición de estructura y líneas que indiquen posición de módulos de cerramiento, líneas que indiquen posición de artefactos de iluminación o de despieces de solado, lo que sea. Bueno, podemos cambiar el trazo para dar cuenta de estas cosas. El ejemplo de este tipo de trabajo es el que ustedes mismos desarrollaron muy bien en el curso de forma objetiva y arquitectónica 1. O sea, podemos empezar por usar estas técnicas de trabajo que ya conocemos, solo que ahora estamos condicionados por emplear solamente el color rojo para dar cuenta de todo lo que permita estudiar la organización geométrica del caso de estudio. Vamos ahí a describir fundamentalmente las formas de simetría, las cuestiones de equilibrio, de ritmo, de proporción,
de la unidad de la vivienda, dibujando las líneas que determinan posición y asociación de sus elementos principales, ritmos de disposición de pisos, hilos rasos, revestimientos, estructuras, carpinterías, todo lo que hemos hecho en forma arquitectónica 1, estudiar un poco el empleo de las proporciones, la construcción de configuraciones geométricas, si hay ejes de simetría, si hay radios, centros, cambio de curvatura, etc. La referencia es estos dibujos que hemos realizado en estos cursos previos, ¿no? Y el uso de esta notación bastante abstracta, bastante geométrica, para justamente tratar de entender cómo aparece este problema de la medida integrado a la geometría. La segunda capa, el segundo nivel de información, es el que refiere a la materia, la técnica de dibujo, de nuevo, es la de la línea, pero ahora la de la línea cerrada, ¿no? Vamos a usar el color azul, el color 5 de AutoCAD, y el modelo es la sección plana o el contorno de llenos y vacíos, es decir, el uso de la línea cerrada, la línea que se cierra sobre sí misma y dice, todo esto es un muro, o todo esto es una carpintería, o todo esto es una puerta. De nuevo, vamos a poder usar el espesor y el tipo de línea para dar cuenta de distintas variaciones de estos materiales que vamos a estar representando. Adjuntamos un ejemplo de un modelo gráfico para que tenga referencia de cómo emplear el dibujo CAD en un dibujo de sección plana horizontal, un dibujo convencional de planta en DWG. Pero básicamente lo que vamos a tener es que describir la forma de organización de la unidad de vivienda dibujando la sección horizontal y vertical del espacio, distinguiendo las características materiales de los elementos, sobre todo la continuidad y discontinuidad entre piezas estructurales y cerramientos, piezas montadas y construcciones in situ, amalgamadas, etc. Es decir, no vamos a dibujar igual una estructura de hormigón, de un muro de mampostería o de un tabique de Durlock, pero sobre todo no vamos a dibujar igual un tabique hecho de mampostería revocada de un tabique hecho de ensambles de módulos construidos en taller y montados con sus juntas, ¿no? O sea, tendríamos que poder dar cuenta de justamente cómo se arma esta relación entre materia y expresión en el dibujo. Hay unos muy lindos ejemplos que nos provee Eduardo Sacriste en este libro, Huellas de Edificios, publicado en la década del 60, producto de sus estudios con unos estudiantes en universidades norteamericanas, donde él toma esta cantidad de casos históricos de arquitectura y los dibuja todos en la misma escala, trabajando muy especialmente cómo dibujar esta huella material, ¿no? Cómo es la huella de la edificación en la sección plana horizontal. Y podemos ver un montón de casos, ¿no? Como muy antiguos, también muy antiguos, pero cómo se va dando cuenta de la variación en el uso de la materia, por ejemplo, entre las construcciones egipcias y estas construcciones griegas, donde ya las columnas son de otro tamaño porque se trata de una piedra más resistente, ¿no? Que es la piedra con la que se construían edificios como por ejemplo el Partenón. El pasaje de esa construcción pétrea a esta construcción de ladrillos y colados de hormigón en la antigua Roma, con otro tipo de técnica completamente distinta. Entonces el efecto del espesor del muro, como en el Panteón, un edificio que ya hemos revisado bastante en el curso anterior. Pero como después, por ejemplo, en la iglesia de los jacobinos, ya un poco con las técnicas del gótico, podemos encontrar como una mayor ligereza en la construcción, volviendo ahora a las tecnologías de la piedra, pero con todo un saber respecto de la organización de la estructura para que pueda tomar más concentradamente las cargas y permita trabajar cerramientos más ligeros, hasta construcciones contemporáneas en las que la huella material se vuelve mucho menos voluminosa y la optimización del uso del acero, por ejemplo, permite que ya el dibujo pueda concentrarse en presentar alguna grilla o alguna cosa y no trabajar exclusivamente en la sección horizontal, porque la sección horizontal se vuelve, como sabemos, muy delgada, ¿no? Dice Sacriste, un rastreador, por ejemplo el del libro Facundo, ¿no? Ve y deduce lo increíble de un vistazo, observando solo un imperceptible rastro en el camino. Sin duda ese hombre posee un instinto especial, pero a la vez muestra una larga experiencia y una rara educación visual
que le permiten ese amplio conocimiento y poder de deducción, ¿no? El rastreador en el que mirando las huellas en el territorio dice, por acá pasó un caballo montado por un jinete hace determinado tiempo y puede seguir esa huella, o un animal al que se persigue, supongamos una fiera peligrosa o lo que fuera, ¿no? Dice algo similar debiera saber un arquitecto educado en la interpretación de planos, ¿no? Debiéramos ser capaces de hacer eso nosotros, que es ver la planta y entenderla como una huella de un edificio y entender que ese impacto que deja en el suelo del edificio en cada momento histórico es peculiar y trasunta mucho más de lo que a primera vista podemos imaginar, ¿no? Tenemos que ser capaces de leer estas huellas materiales para poder hacer lo que dice Sacriste es la radiografía de la época, ¿no? Entender las técnicas, lo social, lo económico. Él dice el alma de los pueblos, pero digamos, en estas huellas nosotros podemos entender una tecnología, es decir, un saber de la técnica, un logos de la técnica, un discurso de la técnica, un modo de pensar la técnica que es particular. Tenemos que volvernos rastreadores, ¿no? La última capa también tenemos que aprender a rastrearla, que es cómo dibujar las huellas del habitar. Vamos a usar el color verde, vamos a emplear sobre todo el uso de la línea, de nuevo, pero vamos a tratar de emplear ahora un diagrama sobre todo de disposición de equipamientos y modos de uso. Hemos visto varias referencias a lo largo de esta clase teórica de eso. De nuevo, vamos a usar los mismos parámetros, ¿no? El espesor, el tipo de línea. El color verde será el color 3 de AutoCAD, el green. Y vamos a tratar de describir la forma de organización de la vivienda dibujando las huellas materiales de las formas de habitar, tratando de encontrar justamente cómo dar cuenta de las huellas materiales. Bueno, quizá ubicar el equipamiento, el mobiliario, todo elemento que pueda reconocerse en planos y fotografías que permita describir cómo se ocupan los espacios y cómo se despliegan las actividades en la casa, incluyendo su relación con el medio en términos de vistas, asoleamiento, ventilación, esas flechitas que dibujaba Klein, ¿no? Como bueno, o las flechitas de circulación que dibujaba Klein, ¿dónde podemos encontrar herramientas que nos permitan describir, de nuevo, como rastreadores, cómo se organiza el modo de habitar esta unidad de vivienda? Hay un extraordinario trabajo de Clorindo Testa, una obra artística que se llama Habitar, Circular, Trabajar, Recrearse, hecha en el 72, que es en el 74, perdón, en el que sintetiza sus experiencias como arquitecto de un modo muy particular, ¿no? Se trata de este sistema como de cuadros, cada cuadro es mejor dicho, es una especie de instalación hecha de un montón de paneles cuadrados que se van ensamblando, esos paneles cuadrados conforman una imagen integral, empiezan a la izquierda, terminan a la derecha, se pueden leer casi como un texto, empiezan a la izquierda en unos dibujos que él hizo mucho tiempo antes y van desarrollando como secuencia toda una relación entre el lugar de habitar y todo este sistema definido por los congresos internacionales de arquitectura moderna y el paradigma corbusierano de la ciudad, de la relación entre habitar, circular, trabajar y recrearse. En esta saga, lo que nos propone Testa es ver cómo vamos desde cada uno de estos lugares al otro, pero finalmente cómo hay un modelo de espacio y un modo de organizar el espacio que tiene que ver con esta sistematización, con esta congestión, ¿no? Con esta estrechez en el acomodamiento nuestro respecto del espacio. Y esto está visto obviamente con ojos críticos, con esta impresión de que la respuesta de la arquitectura todavía, ¿no?, aborda esta sistematicidad con demasiada crudeza, ¿no? Y nos amontona, nos pone demasiado cerca los unos a los otros, nos expone a tener áreas de sanitarios como en las cabeceras de las camas, como con una yuxtaposición casi violenta de los espacios. Y cómo esto tiene que ver con estos apuntes tomados por él en el 52, cuando para hacer un conjunto de viviendas en Avellaneda fue a ver el barrio en el que estos chicos jugaban en la calle, etc. Y cómo finalmente este conjunto de viviendas modernas, de bloques, bueno, a partir de justamente esta lógica de grilla, de repetición, fue cargando de anonimia estos modos de habitar y produciendo de alguna manera este escenario que él nos expone con esta visión analítica, que justamente describe con muchísimo cuidado este ensamble entre el sistema geométrico, la grilla,
La huella material, vemos muy claramente con el aerosol negro el dibujo de la sección horizontal de la planta, ¿no? Muy bien dibujada, a mano alzada, como un arquitecto. Estos dibujos de aerosoles tienen una precisión extraordinaria, ¿no? Pero después aparece todo este dibujo en color que da cuenta de toda la actividad humana, ¿no? De los muebles, de cómo dormimos, de cómo ponemos la ropa sobre la silla, de cómo usamos el baño, de cómo cocinamos, de cómo tomamos el ascensor y nos empaquetamos adentro del ascensor, ¿no? Como de nuestra relación con los utensilios, de cómo nos agrupamos para viajar en el colectivo, de cómo hacemos cola para que nos atiendan en el lugar de la oficina, o cómo paramos para comer y comemos uno al lado del otro en el centro de Buenos Aires o de Avellaneda, ¿no? En estos lugares de comida rápida, etcétera, para finalmente como volver a casa y recrearnos, y cómo finalmente la recreación que nos prometía la vida moderna, bueno, a veces parece simplemente como acotada a la posibilidad de ponernos frente a un televisor y de alguna manera entrar en relación con un mundo exterior a través de una visualización completamente indirecta, ¿no? Todas estas experiencias que aparecen sintetizadas en este ejercicio del 74 de Testa, obviamente nos convocan a una puesta al orden del día a partir de la experiencia del aislamiento producido por la emergencia sanitaria, que debieran convocarnos a pensar cómo trabajar el problema de la vivienda, ¿no? Cómo prepararnos para volver a pensar el problema de la vivienda, de todas las inquietudes que surgen de este estado contemporáneo de los modos de habitar, no de los modos de habitar de los grandes, de los pequeñísimos sectores de grandes ingresos, sino de aquellos vastísimos sectores de ingresos muy moderados y muy modestos, donde, como a principios del siglo pasado, me parece que somos convocados a volver a pensar cómo pensar la medida, cómo pensar la envolvente, cómo pensar las relaciones entre espacios, cómo poner nuestras herramientas a la orden del día para volver a activar, ¿no? La capacidad de la arquitectura de pensar los modos de habitar. Bueno, el TP1 se entrega en la clase 6. Hasta entonces vamos a tener todas unas clases de revisión y de crítica del TP1 en formato de videoconferencia con los docentes a cargo de comisión. Una de las clases que hay en el medio es un feriado, con lo cual básicamente vamos a saltar de las consignas que damos hoy a una primera revisión en la clase 3, con lo cual que se entregue en la clase 6 quiere decir que no tenemos tanto tiempo, tenemos tiempo para que cada uno pueda desarrollar muy bien este ejercicio, estos 3 niveles de información en 3 capas en el estudio de una unidad, pero a la vez tenemos que empezar a producir un diálogo entre ustedes para poder producir correctamente ese catálogo que reúna todas las unidades y las compatibilice. Básicamente estos 3 niveles de observación, como les decía, corresponden a estas 3 capas de representación. Muestro algunos ejemplos de trabajos anteriores, no porque queremos que hagan exactamente esto, sino para que puedan ir imaginándose por dónde puede pasar el tipo de análisis, el tipo de uso de los recursos gráficos que podemos tener, cómo finalmente estas capas van a sintetizarse en un único dibujo que debe establecer esta correspondencia entre la sección horizontal y la vertical y estudiar un poco cómo se producen estas relaciones en extensión y en altura, cómo entender esta lectura de la geometría, de las proporciones, de reconocer la función de la línea, eventualmente imaginar si nos interesa emplear alguna técnica de dibujo de superficie, con coloreados de superficies o no, etc. Cómo entender que el análisis de los modos de ocupación puede proponer variaciones o alternativas que puedan estudiar qué pasa con el dibujo que vemos en una foto en la que el agrupamiento del mobiliario es de una forma y cómo compararlo con otra foto en la que el agrupamiento del mobiliario es de otra y superponerlos o establecer algún nivel de análisis sobre eso. Cómo entender muy bien todos los dibujos necesarios para poder desarrollar, por ejemplo, si la vivienda es un triplex, cómo ir del lugar de abajo hasta el de arriba, dibujar todo lo que hace falta, entender el orden geométrico que nos asiste para poder trazar las formas que necesitamos describir. Y cómo particularmente esa capa verde nos enfrenta a todo un
toda una especulación que cada uno podrá abordar desde los lugares que les parezca más interesante, de acuerdo al caso, de acuerdo a lo que conversen en el equipo, si ponen en valor la disposición del equipamiento, los modos de circular, los modos de ver, todas esas cosas juntas, etc. Y encontrar un modo de que toda esa información pueda ser leída con cierta claridad, con cierta capacidad de interpretación en el dibujo que cada uno proponga, y cómo eso a la vez puede después concurrir a algún modo de catalogación, en este caso reuniendo todas las unidades en la misma planta, pero podría ser, más bien le vamos a proponer, desagregando todas las unidades y poniéndolas una junto a la otra, como si se tratara de un catálogo, para ver la comparación de unidad en unidad, lo que se mantiene estable, lo que varía, etc. Eso es lo que vamos a hacer. A partir de ahora no nos queda más que ponernos a trabajar. Bienvenidos al curso, vamos a estudiar un montón de cosas. Esperamos que todo esto nos venga bien a todos. Avanti.